Saludos a todos. Nuevamente les traigo una historia real que sucedió con una gran enseñanza. En una ocasión hubo una persona que compró una casa. Se había sacrificado, había ahorrado un dinero y compró una casa. Pero unos enemigos de esa persona, mediante fraudes, falsificaciones de documentos, querían arrebatarle esa casa. Esa persona era una persona de fe y decidió buscar un tata de respeto que lo atendiera. Por suerte encontró un tata con grandes conocimientos, el cual empezó a atenderlo día a día. Ese tata realizó un trabajo arriba de su ganga para que esa persona no perdiera su casa. Y estaban pendientes a que se hiciera el juicio. Pasaron los días, pasaron los meses, pasó hasta un año y esa persona se mantuvo viviendo en su casa sin ningún tipo de problema. Pero esa persona estaba preocupada porque no habían hecho el juicio donde de verdad se iba a decidir quién se iba a quedar con la casa, si él o los enemigos que estaban haciendo fraude y estaban falsificando documentos para quitarle su casa. Siguieron pasando los meses y los días y esa persona se decepcionó porque para él ese tata no tenía conocimiento y no había hecho nada de verdad porque no se había celebrado ese juicio tan esperado, por lo cual decidió dejar de atenderse con ese tata y dejó de comunicarse con ese tata. Pasaron los días, pasó un año y el tata, al ver que pasara tanto tiempo y que esa persona no se comunicara con él, decidió dar cuenta ganga, porque él no iba a tener un trabajo puesto a pie de su ganga, iba a tener a su ganga trabajando, a sus muertos trabajando, para ayudar a una persona y que esa persona pasara hasta un año sin comunicarse. Y él podía usar esa energía en ayudar a personas que sí se mantenían firmes con ganga y con él. Ese tata quitó ese trabajo y a los 7 días la persona que tenía el problema con la casa se comunicó con él para avisarle que había perdido su casa en un juicio. Por fin se celebró el juicio y perdió su casa. Esa persona lo llamó desesperadamente pidiendo ayuda nuevamente, pero el tata le dijo que ya era demasiado tarde. Enseñanza de esta historia: siempre puede ser peor. Sí, siempre puede ser peor. En ocasiones nos atendemos con un tata, con un sacerdote y pensamos que no tiene conocimiento, que el trabajo que hizo no caminó y no tuvo poder de ningún tipo y pensamos mal de ese religioso. Pero siempre puede ser peor. ¿Por qué? Porque como en esta historia podemos observar como que el tata no pudo lograr, sí, que le entregaran la documentación legal a la persona, pero logró que a la persona no la sacaran de su casa, siempre y cuando el trabajo estuvo ahí, a la persona no la sacaron de su casa, a la persona no la expulsaron, se mantuvo tranquilo en su casa, viviendo sin ningún tipo de problema. Pero la persona se decepcionó, la persona dejó de atenderse con el tata por todo un año y por supuesto el tata no va a tener un trabajo por gusto de una persona que no está firme con él a pie de su ganga. Quitó el trabajo y solo 7 días la persona perdió su casa en el juicio penal. Quedó más que claro de que la labor del tata fue correcta, de que el trabajo estaba caminando de verdad. Esto es una historia real. Solo adorné un poco las cosas para no mencionar nombre de los implicados en la historia. Como esta historia, en la vida real han ocurrido varias, incluso casos lamentables de salud, sí, de salud. Personas que se han atendido porque tienen un problema de salud muy grave, delicado, han hecho un trabajo religioso, las personas creen que lo que hizo ese tata no sirve, dejan de atenderse. Por supuesto, el tata llega el momento en que, como ve que la persona no van más a atenderse, decide quitar el trabajo. Porque, como en esta historia, el tata no va a tener un trabajo en su ganga innecesariamente. Ese tata ha quitado el trabajo y a los pocos días la persona ha fallecido, sí, ha sucedido. En la vida real sucede. Por eso, siempre puede ser peor, caballero. Bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy, con otra historia real, con una gran enseñanza dentro de esta religión. Si te gustan mis videos, si te gustan mis enseñanzas, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estamos subiendo contenido sobre la cultura de esta religión.